Buenas tardes, bienvenidos a una entrevista más aquí en Registro Pictórico. Estamos hoy con Bifo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos tu trabajo y regalarnos un poco de tu tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto estar por acá y muchas gracias. No, hombre, pues muchísimas gracias, insisto. Pues bueno, vamos a empezar. Me gustaría que nos comenzaras platicando cómo fue que te interesaste en el dibujo, si fue por alguna influencia externa o tú solito empezaste a dibujar. Pues fue una situación bien interesante porque desde niño, bueno, yo no soy de la clásica historia de que desde niño me gustaba dibujar y ya después me dediqué a eso. No, más bien yo recuerdo que sí me gustaba dibujar, pero no era como lo que más me encantaba. Pero en la secundaria me empezó a interesar mucho el graffiti, no el muralismo, no la ilustración de gran formato, no, sino el graffiti, o sea, el dibujar letras, el hacer bombas, el hacer tags, el graffiti puro y duro como se conoce. Entonces, me encantó tanto y me apasioné tanto por eso que pues me empecé a clavar mucho, ¿no? Y yo el otro día haciendo reflexión, me acuerdo que le platicaba a mi esposa que hasta ahora recuerdo que a lo que más me he interesado en la vida y lo que más me ha apasionado, pues ha sido el graffiti, porque me acuerdo que compraba revistas y conocía a todos los grafiteros de la época y, o sea, era un apasionado completamente, ¿no? Sí, Y ya después me acuerdo que me empezó a interesar en el bachillerato el street art, el sticker, los stencils, las intervenciones que tenían como un propósito más artístico, ¿no? A diferencia de el graffiti, que bueno, es debatible que el graffiti sea o no arte, pero en ese momento y desde mi punto de vista, el graffiti no era arte, sino más bien era como una manera de divertirse y como una especie de actividad, un poco como de ego, de a ver quién puede más y de quién pone su firma más cantidad de veces. Entonces, me empecé a interesar mucho por el street art en el bachillerato y recuerdo que ya a la hora de elegir carrera, yo decía, pues yo quiero saber cómo hacer playeras o stickers o cosas así, quiero saber cómo se hace eso, ¿no? Y como me gustaba el graffiti, pues creía que era una buena opción estudiar diseño gráfico y salí con un muy buen promedio, entonces fue cuando entré a la carrera de artes visuales, pero yo en ese momento, perdón, de diseño y comunicación visual, este, pero ya en ese momento yo lo que quería era estudiar fotografía, porque a mí me interesaba mucho la foto en ese momento. Y ya en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseño, que fue donde estudié, que me tocó una parte de ENAP y después se convierte en FAD, me exacto. di cuenta que la gente que yo admiraba del graffiti, o algunos de ellos, habían estado en ilustración, en la orientación de ilustración, porque cuando yo estudié diseño y comunicación visual, había diferentes orientaciones o digamos especialidades. Ok. Y me di cuenta que mucha de la gente que yo admiraba que hacía graffiti y que estaba en la FAD, había escogido ilustración. Ujú. Entonces ahí fue cuando realmente me empecé a interesar. Ya a los 22, 23 años, dije, pues me voy a clavar en esto del dibujo y de la ilustración. Y empecé hasta esa edad a tener mis referentes, a interesarme por los libros de ilustración que había en la biblioteca de la facultad. Empecé como a ver qué hacían otros dibujantes, qué tipos de dibujo había y qué probables salidas comerciales existían. Entonces así fue mi acercamiento, ya como en una edad avanzada, digamos, en relación a otros creadores. Ok, pero bueno, entonces siempre, desde que empezaste con las bombas, los tags y todo esto, ¿usabas el color y estabas interesado, por ejemplo, un poco por los contrastes y todo esto? ¿O era más bien el hecho, como dices, de simplemente
imponer, por decirlo así, la fuerza de forma visual y no sé, ¿cómo tú ya tenías esa sensibilidad, por ejemplo, con el color o hasta que llegaste y conociste la ilustración y todo esto? No, fíjate que en mi caso, mi acercamiento al graffiti fue muy intuitivo y fue muy, digamos, primitivo, si lo queremos ver de esa manera, porque a mí no me interesaba tanto, o sea, no, como que no tenía esa sensibilidad. Y de hecho es algo que platico actualmente con mis cercanos. Sí, Les digo que yo entrando a la FAD y una vez interesándome en el dibujo, yo como que empecé a sensibilizarme, porque antes de eso yo todas las imágenes, no sé, las pinturas de las pinturas clásicas, no sé, del barroco, del Renacimiento, de todas esas épocas en donde se dibujaba como muy, muy, digamos, muy académico, yo sí, todas las veía igual y me aburrían. Y actualmente ya ha cambiado mucho mi percepción, pero en ese momento yo todo lo, o sea, no tenía una sensibilidad. De hecho, no me interesaba la pintura, no me interesaba nada de eso. A mí me interesaba nada más salir con un negro y cromo, ok, a poner mi nombre. Y a veces hacía como combinaciones de colores, pero basándome en imágenes de otros grafitis que veía y ya, o sea, pero no era así como, como tener una conciencia de voy a utilizar este color con este para que salga esto. O sea, como que no era tanto mi interés estético, sino más bien yo lo veía como una especie de deporte. O sea, como que no me interesaba tanto el resultado visual, sino más bien el tener ahí mi firma. sí, Y poco a poco, paulatinamente, me fui interesando en la medida en que fueron pasando los años por pues sí, ya temas ya estéticos, ¿no? El color, el dibujo, la historia que cuenta, que puede contar una imagen, y ya como que me fui sensibilizando poco a poco y pues actualmente ya me gusta como ser observador y estar al tanto de diferentes estilos artísticos y todo, pero al principio no fue así tanto, fue más bien como un interés por una parte competitiva, creo yo. ok. Oye, hablando ya, entrando un poquito en tema, y en conjunción, desde tu época, la que estás comentando ahorita inmediatamente del graffiti, ya como ahorita ya más desde un punto de vista de la ilustración y todo esto, abarcando todo, ¿cuáles han sido tus grandes referentes o pintores que te inspiran, personas que te inspiran? Ujú. Fíjate, eso es algo bien curioso porque hasta hace poco yo no tenía tanta conciencia de quiénes habían sido mis referentes, ¿no? Y Ok, esto nació a raíz de que me puse a pensar si quería darle como como un estilo propio o una característica personal a mi trabajo artístico. Yo pensaba en ese momento que tenía que tener claro quiénes eran mis referentes. ok, Y en el momento, pues cuando hice ese ejercicio, no se me venía nadie a la cabeza, ¿no? O sea, se me venían miles de pintores, o sea, me acuerdo de Goya, me acuerdo de Monet, me acuerdo, pero como que yo sentía que esa lista mental que yo estaba haciendo, pues era muy ambigua y muy heterogénea. Entonces me propuse hacer ese ejercicio y me di cuenta que había como figuras artísticas o referentes de diferentes épocas y como pues sí, muy diferentes, pero que compartían algo en común. Recuerdo mucho a Smith, que es una persona que hace murales y hace ilustración. Tiene, más o menos, yo creo que tiene nuestra edad o mi edad más o menos, como anda rondando como de los 30 a los 38, por ahí ok, así. Smith me gustó mucho en su momento y me incentivó mucho a intentarlo, a decir, pues él pudo, yo también, ¿no? Seger, me acuerdo también, y sobre todo porque Seger vive muy cerca de donde vivo, pero yo no sabía que era así. O sea, veía su trabajo en entrevistas en YouTube, o lo veía en revistas, o lo veía que luego iba a dar conferencias a la universidad. Y entonces me motivó bastante, me gustaba mucho ver su trabajo. Otro referente que recuerdo es H.R. Giger.
que yo recuerdo que veía la película de Alien y me gustaba mucho. Y no sabía por qué, pero me gustaba. Ya después cuando conocí las ilustraciones de Giger, pues fue como, wow, está bien interesante esto, cómo crea personajes y universos. Y ya después de ahí me puse a pensar que me gustaban mucho los artistas naif, o sea, como los artistas, no sé, por ejemplo, Henry Darger, me gusta mucho, pero no tanto la parte visual, que sí es interesante, pero no me gusta tanto eso, sino más bien el que, el cómo pudo resolver una novela gráfica o imágenes con recursos limitados, ¿no? Eso me gustó mucho. También me gusta mucho el trabajo de Daniel Johnston, que es como muy, pues sí, o sea, no, o sea, no sé si fue a la escuela, creo que no, pero como que dibuja de primera intención y sin importarle, este, y hay algunos artistas o ilustradores contemporáneos que también me han gustado muchísimo, como por ejemplo Catalina Bustos, creo que se llama, pero en Instagram se hace llamar así, Catalina Bu. Me gusta mucho su trabajo porque igual es como muy desinteresado del resultado, como muy desapegado de los resultados. Eso es algo que yo intento perseguir, o sea, eso de desapegarme de los resultados, pero difícilmente lo consigo, o sea, como que siempre termino regresando a lo figurativo y es como una lucha ahí que tengo constante conmigo. Pero sí, en general me he dado cuenta que me gusta como lo naif, como el art brut de Jean Dubuffet. Jean Dubuffet, no sé si sea tanto un referente en la parte visual, pero sí me gusta mucho lo que hizo al nivel teórico, ¿no? Este, y pues quizás los surrealistas un poco, pero por la parte del confrontar a lo objetivo y a lo medible y a lo mensurable con lo subjetivo. Creo que eso es algo que me interesa mucho. Ok. eh, Voy a pasar alguna de tus imágenes. Te agradezco que hayas facilitado alguna de tus imágenes de tu trabajo. Eh, Me gustaría saber un poquito cómo ves tú, ya desde la parte de la ilustración y todo esto, la relación entre la técnica y los temas. Es decir, por ejemplo, ¿tú concibes alguna función entre si usas acuarela, acrílico u otro tipo de técnicas para ilustrar con relación al tema o no tiene nada que ver? Y veo un poquito aquí, no tengo como que la práctica, pero vamos aquí, según yo ya tengo listo preparado, ahí está, me parece. Adelante, ¿no? Ajá. Sí existe una relación entre el material que uses y el significado que llega a dar. O sea, no sé, si utilizas, por ejemplo, grafito, va a dar una sensación a quien lo esté viendo. O sea, como que puede comunicar un mensaje por el simple hecho de que el material tiene ciertas características, de que es blanco y negro, de que es como polvoso, de que puede generar ciertas texturas. Quizás el grafito en particular puede aludir a temas, no sé, clásicos, a la academia, a los dibujos de hace 2, 3 siglos, ¿no? Puede ser, o algo muy, muy natural, muy antidigital, por así decirlo. Este, y así con todos los materiales, ¿no? Yo hablo del grafito porque pues es algo que he estado utilizando últimamente, pero creo que también cada uno de los materiales o de los recursos que tú utilices como dibujante, pues proyectan un mensaje, ¿no? Independientemente del tipo de imagen que tú estés creando, ¿no? O sea, independientemente de si estás haciendo una figura humana, un bodegón, etcétera. Eh, sí creo que sea así. En mi caso, yo lo que he hecho es que no me he enfocado tanto en eso, o sea, en escoger un material para dar un significado en particular. Lo que he hecho más bien en esta serie de dibujos que te he compartido, que estamos viendo en pantalla, lo que he hecho es
utilizar el grafito, o sea, decidí escoger el grafito para crear esas imágenes porque era un material bastante fácil de conseguir, bastante práctico y que podía transportar a todos lados. En ese momento en que decidí empezar a trabajar con ese material, yo estaba trabajando en una empresa, bueno, sigo trabajando en empresas de 9 a 6 en Godinato. Este, y entonces no me era factible, yo quería seguir dibujando, ¿no? Entonces no me era factible pues llevar mi set de pinturas y mi caja de acrílicos y mis botes y todo, sino más bien buscar materiales más sencillos. Y en ese momento yo recuerdo que eh, a mí siempre me ha dado como un síndrome del impostor cabrón. Entonces yo siempre he tenido la sensación como de que soy bien güey para hacer las cosas y bien tonto. Entonces siempre quiero estar como partiendo desde cero y empezando con lo básico, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a empezar con blanco y negro y después, en la medida en que vaya entendiendo más conceptos, vaya revisando otras referencias artísticas, pues le voy metiendo más cosas, ya sea color o quizás, no sé, acuarela o collage o medios digitales. Así lo pensé. Entonces, por eso empecé a desarrollar dibujos e ilustraciones con este material, además de que recuerdo que en ese momento me parecía bien retador, porque en la FAT recuerdo que los dibujos que más me costaban trabajo, por alguna razón que desconozco todavía, eran los dibujos a grafito, porque yo tenía como el prejuicio de que tenía que ser bien detallado, o sea, como se podía afilar mucho el lápiz, yo tenía idea de que tenía que lograr un trabajo en el que no se vieran los barridos, ¿no? O sea, como que no entendía bien cómo funcionaba el grafito y yo sabía que si lo intentaba muchas veces, cada vez se me iba a facilitar más. Y en ese momento yo lo veía muy retador. Entonces dije, no, a ver, recuerdo mucho que un profesor me dijo que el dibujo número 100 iba a ser muchísimo más fácil que el número uno que hicieras, ¿no? Entonces yo partí como de esas premisas y dije, sí, claro, o sea, cuando haya hecho 100 dibujos con grafito, se me va a hacer mucho más fácil. Entonces fue lo que hice y empecé a trabajar con ese material. Este, los primeros dibujos que hice fueron copias de objetos que me encontraba en la oficina y conforme fue avanzando este proyectito que todavía no lo he concluido, pero que ya va a más de la mitad, la idea era hacer 100 imágenes, he hecho Sí, como 65. ok. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que vemos, ya me despegué completamente de la copia de objetos del natural y me puse más como a hacer ideas que salieran de mi imaginación, o sea, como a mí me gustaba mucho hacer, me gustaba y me gusta todavía hacer manchas arbitrariamente y empezar a encontrarle formas y después empezar a construir significados. Entonces, eso fue lo que hice en este ejercicio que estamos viendo, ¿no? Recuerdo que empecé a trazar formas y después me imaginé que era como un paisaje y después pues me fui como imaginando cosas y le fui agregando y quitando. Y como el grafito es un material que te permite retirar fácilmente, pues eso me dio mucha ventaja. Este, y así fue con este proyecto. Mi idea es después empezar a retomar eh, o incluir otros materiales y empezar a trabajar no sé, por ejemplo, lápiz de color, que ahorita he estado haciendo cosas con lápiz de color, pero todavía no me siento muy a gusto, e ir así avanzando poco a poco. En esta imagen lo que hice fue algo similar, ¿no? Partí de hacer manchas y después se me empezaron ocurriendo cosas. Y ahí me di cuenta que tiendo mucho a dibujar como cosas, pues de terror, de cosas así. No sé por qué, o sea, no sé por qué, como que siempre termino haciendo algo referente a eso. Siempre, siempre. Y en estas imágenes, pues es eso, ¿no? Como ir obedeciendo lo que voy pensando en el momento, como que ir improvisando. Y eso lo hago así porque a mí me costaba mucho trabajo pensar en un tema y luego ponerme a la acción. Y yo lo que quería era acción, acción, acción. O sea, porque no quería estar pasando mucho tiempo pensando en qué iba a dibujar, sino ponerme manos a la obra. Y eso es básicamente algunas de estas imágenes que estamos viendo.
Cuando trabajas tú, entonces no concibes, no das un tiempo determinado a tus trabajos, es decir, trabajas con calma. Sí, o sea, mm, Es decir, una pregunta, por ejemplo, concreta sería, esta serie de dibujos que estamos viendo, ¿la trabajaste para un cliente o es un trabajo propio, un proyecto propio? este es un proyecto propio. Eh, Aquí la idea de esta serie que realicé Sí, era, era, me di cuenta en ese momento que hice esa serie, me di cuenta que me costaba bastante trabajo ponerme manos a la obra, como que procrastinaba mucho. O sea, yo quería dibujar, pero llegaba a mi casa después de del trabajo de 9 a 6 y decía, pues ya me acuesto a ver redes o hacía cualquier otra cosa menos dibujar y luego me terminaba sintiendo culpable porque yo quería dibujar y ver mi trabajo y empezar no sé, empezar a tener visibilidad, empezar a tener clientes, cualquier cosa que tuviera que ver con empezar a vivir de mis propósitos artísticos. claro, Entonces, me di cuenta que si pensaba el tema, o sea, si pensaba antes en, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dibujar? Pues gastaba mucho tiempo en eso y y terminaba no poniéndome manos a la obra. Y entonces lo que hice fue, pues ir improvisando, como haciendo así cosas o no se veía un tutorial en internet y trataba de dibujar el tutorial, o sea, trataba de hacer el tutorial, pero le cambiaba cosas y luego se me ocurrían cosas y como que lo programaba para la próxima ilustración y así. Pero en realidad sí trabajo lento, ¿eh? Sí trabajo lento, como que, o bueno, al menos en estos dibujos, sí me aventaba yo creo que unas 6 horas cada dibujo o ok. 7, como que soy medio dubitativo de repente. Oye, tú como ilustrador, ¿cómo ves la posición de las nuevas imágenes que se están creando con inteligencia artificial, el mapping, las proyecciones holográficas? Es decir, ¿crees que nosotros como creadores de imágenes con métodos más tradicionales todavía tengamos espacio? Y Ah, realmente, ¿cómo ves tú la incursión de esta inteligencia artificial en cuanto a la creación de imágenes y la proyección artística? es bien interesante ese tema, fíjate, porque es bien debatible y hay muchos puntos de vista y todo. La mayoría de los puntos de vista de los artistas, al menos desde mi percepción, la mayoría de los puntos de vista son que ya nos vinieron a dar en la madre, ¿no? Las inteligencias artificiales y que ya tenemos menos oportunidades. Y sí es un poquito abrumador al principio cuando empiezas a ver ese tipo de comentarios y piensas un poco y ya has utilizado esas imágenes y te das cuenta cómo funcionan. Sí puede ser un poco abrumador, pero aquí yo difiero de algunas personas que creen que esto ya se acabó, que el negocio de los artistas o que los que creamos imágenes de manera tradicional, pues ya nos fuimos al carajo. Yo difiero un poquito de eso. Y justamente el otro día, la semana anterior, estaba haciendo una reflexión personal sobre esta situación y la iba a escribir en Facebook y ya no la escribí, pero voy a decir un poco lo que pensé. Estaba viendo que, o sea, con relación a determinar si los creadores que trabajamos de manera tradicional tenemos o no menos oportunidades frente a las inteligencias artificiales, yo me puse a pensar, estaba viendo unos grupos en Facebook en Sí, donde un dibujo tradicional hecho a lápiz, así pues como antes de las AIs, tenía muchos likes y comentarios y a la gente le gusta, ¿no? ok, Y así, o sea, yo estoy, tú y supongo que tú también, estamos los artistas en general metidos en grupos de dibujo y vemos eso. Entonces yo me puse a pensar, bueno, a ver, eh, al fin y al cabo, yo creo que los artistas seguimos teniendo oportunidades de comercializar con nuestra obra mientras haya gente a la que le siga interesando los procesos tradicionales de dibujo y de pintura. Y creo que eso nunca se va a acabar,
porque, o sea, yo me doy cuenta que hay mucha gente a la que le sigue interesando que alguien dibuje un retrato a lápiz realista, ¿no? O que alguien dibuje o pinte una flor del natural. O sea, como que hay mucho interés todavía. Y creo que mientras haya interés por parte de gente, vamos a poder seguir teniendo oportunidades de comercializar. Ahora, eh, también me he dado cuenta yo que he estado en las empresas de trabajando como diseñador gráfico, me he dado cuenta que muchas veces quien te encarga imágenes, que no es diseñador gráfico, o sea, que son de otras áreas o que son tus superiores, quien te encarga imágenes muchas veces no tiene claro qué es lo que quiere. O sea, tú como diseñador le tienes que ayudar a estructurar la idea porque te dan instrucciones muy vagas sobre la imagen que necesitan, etcétera. Y entonces ahí viene la parte del diseñador que ya no es la parte técnica, sino la parte humana, en donde tú dices, ah, pues mira, yo creo que te puede funcionar esto y esto y esto, y le aportas tu criterio. Entonces, yo me puse a pensar, si estas personas no tienen claro qué es lo que quieren, ¿cómo le van a dar instrucciones a la AI, los famosos prompts? ¿Cómo le van a dar un prompt para que les arroje el resultado que quieren si ni ellos mismos saben qué quieren? ¿No? Eh, entonces, yo pienso que ahí lo que tiene que hacer el diseñador, en ese caso, o el artista o el ilustrador, es eh, aprender a trabajar con las inteligencias artificiales y utilizarlas como mejor le convenga para sus propósitos. Al fin y al cabo, ahora creo que el juego para muchos, no digo que para todos, porque creo que el arte tradicional va a seguir existiendo por lo que te decía de que va a seguir habiendo gente que le interese. Este, pero los artistas que sí les interesa trabajar con inteligencia artificial o que se ven obligados, yo creo que ahora no se va a tratar tanto de tener habilidades gráficas y hacer muy bien las cosas, sino de darle las instrucciones lo mejor posible a las inteligencias artificiales. Ahora que está quitando mucha chamba, no sé, o sea, yo la verdad no me he enterado en casos de gente que yo vea de así de primera mano que por culpa de la AI perdieron un trabajo o se quedaron sin un proyecto. O sea, yo no me he enterado. He platicado con algunos ilustradores y la mayoría de los ilustradores que conozco, que son detractores de las AIs, ni siquiera saben cómo funciona. O sea, ni siquiera se Sí. han metido a investigar cómo funciona Adobe Firefly o este programa que se llama Dalí. O sea, ni siquiera lo han utilizado. Y yo me he dado cuenta que eh, es igual de costoso en cuanto a tiempo agarrar tu caballete, sacar tus pinturas, pensar en un concepto, pintarlo. Es igual de costoso en cuanto a tiempo eso que darle una instrucción acertada a la AI para que te arroje la imagen que necesitas o lo que tienes en mente. Porque cuando escribes un prompt, te arroja una imagen determinada, pero no es la que quieres. La mayoría de las veces el primer intento no es lo que estás No. buscando. Y entonces tienes que hacer uno y otro y otro y otro intento y eso involucra mucho tiempo y cambiarle detalles y quítale aquí, quítale allá y seleccionarlo y descargarlo en Photoshop y quitar. Y todo eso involucra mucho tiempo. Entonces, no encuentro una diferencia tan grande entre sentarte a crear con tus pinceles y estarle dando prompts y prompts a la AI para que te arroje el resultado que quieres. Entonces, no sé, pienso que puede ser una gran área de oportunidad. Sí creo que va a haber gente que no esté a favor y que termine siendo renuente al uso de las AIs y todo, pero pues es que siempre ha sido así. O sea, creo que ahora ya va a cambiar mucho el juego. Y pues sí, esa es básicamente mi opinión. Ya. Ujú. Oye, ¿cómo haces tú para mediar, para equilibrar, por ejemplo, el gozo de la creación, el placer estético, por ejemplo, de lo que vas Sí, haciendo
con la cuestión práctica, es decir, la renta, los gastos, las obligaciones, la manutención, ¿ya encontraste un equilibrio o todavía eso es algo que pueda causar conflicto en un momento dado? Platícanos. Eh, ¿Te refieres a dibujar lo que tú quieres y no ganar mucho dinero versus dibujar lo que está de moda o lo que se va a vender, pero que no te guste mucho? ¿Te refieres a eso? Sí, 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 o qué tanto te ha costado, por ejemplo, conseguir armar una cartera de clientes y todo esto. Ajá. Sí. Mm, pues a ver, creo que o sea, no he conseguido ese equilibrio todavía, pero creo que ya tengo más clara la ruta que se debe de seguir para conseguirlo. Eh, creo que eh, creo que tienes que hacer una negociación con uno mismo como artista y pensar, bueno, a ver, ¿qué me gusta dibujar? Bueno, el otro día, fíjate, ahorita te cuento una reflexión al respecto de eso, pero bueno, este, y pensar, ¿qué me gusta dibujar? No, pues me gusta dibujar monstruos, bueno, en mi caso, ¿no? Monstruos, cosas como abstractas que después toman forma, eh, personajes no sé, oscuros, eso me gusta. Eh, qué le gusta a la gente, ¿no? O sea, ¿qué le gusta a la gente? Pues el realismo, los retratos, que se apegan a la realidad, y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que puedes dividir, si te gestionas muy bien en cuanto a tiempo, puedes dedicar cierta parte de tiempo a producir lo que le gusta a la gente y cierta parte a hacer los proyectos que a ti genuinamente te interesan. Eh, Soy muy fan de un creador de contenido que se llama Roberto Martínez. Tiene un podcast que se llama Creativo, que es muy famoso. Y entonces yo recuerdo que lo empecé a escuchar hace mucho tiempo y muchas de las ideas que él dice acerca de la carrera creativa, pues me hacen mucho sentido, ¿no? Y algo que él menciona es que él cita a otra persona, no me acuerdo quién es que hay que hacer arte para hay que hacer dinero para hacer arte y no hay que hacer arte para hacer dinero. Esta idea me gusta mucho porque creo eh, creo que a veces hay que hacer cosas que no nos gustan tanto para tener recursos y poder crear proyectos que ya nos encanten. Ahora, una vez escuché que muchos artistas no, en realidad no es que quisiéramos vivir del arte, sino que queríamos ser, ¿cómo dijo esta persona? Huevones con billete. No me acuerdo. El chiste es que esta reflexión que yo escuché tiene que ver con que muchas veces a los artistas, y yo me identifiqué, y no sé si los demás artistas que nos estén viendo, escuchando, les pueda pasar similar, pero a mí lo que me pasó es que yo sí me puse a pensar, no manches, o sea, me puse a hacer una reflexión de cómo había producido durante un largo tiempo, de qué era lo que había hecho y dije, no manches, o sea, en realidad no le estaba echando ganas, o sea, en realidad no estaba comprometido con producir cosas, con vender, con hacer relaciones públicas, con mejorar mi nivel, pues, no tenía objetivos claros, no tenía a dónde quería llegar, no estaba haciendo, no me estaba estructurando bien, o sea, no me estaba esforzando lo necesario para poder llegar a donde yo quería, que era vivir 100% de vender mi obra artística, ¿no? O sea, me di cuenta que no había hecho muchas cosas para poder llegar a ese propósito. Y entonces yo he visto que muchos artistas, pues, les pasa similar, o sea, como que a lo mejor romantizan un poco el vivir del arte y ellos quisieran estar pues sentados en su estudio, dibujando, dibujar 2 horas y relajarse tantito. Y creo que no es así, creo que sí hay que esforzarse demasiado. Creo que hay que estar muy comprometido y creo que hay que estar pegado, ser constante y informarse mucho y hacer muchísimas cosas. Entonces, pues en resumen, yo pienso que
sí, sí es posible llevar un equilibrio. No lo he encontrado todavía, sé por dónde va y creo que algunas de las estrategias que uno puede seguir para poder encontrar ese equilibrio entre hacer lo que a uno le gusta y vender tu arte, creo que tiene que ver con a veces hacer lo que a uno no le agrada tanto y ser muy disciplinado. Básicamente, creo que eso. Bifo, hermano, platícanos de aquí a 5, a 10, 15 años, ¿te ves todavía pintando? ¿Crees que hay algo en el camino que te pudiera distraer? Cuéntanos. Sí, o sea, yo estoy convencido de que voy a seguir haciendo dibujo, ilustración, pintura, artes. Pues te decía, es un camino que me apasiona bastante por todo lo que hay que saber al respecto. O sea, veo siempre que voy a las librerías de viejo, a la biblioteca, que me meto a Instagram y veo la cantidad de artistas, veo la historia que se ha escrito relacionada a eso, veo las innumerables técnicas, todo el conocimiento que se ha amalgamado alrededor, a través de tantos años alrededor de las artes, pues es algo que me apasiona conocer, ¿no? Todos los teóricos, todo eso, o sea, las inmensas posibilidades, los discursos, todo me emociona mucho y sí me veo haciéndolo todavía porque yo lo veo como un conocimiento que se va a ir acumulando, que yo voy a ir consumiendo y que pues puedo ir compartiendo, sobre todo eso es lo que me interesa, compartir con los demás, comunicar, emocionar a los demás para que sigan creando. Y sí, sí me va haciéndolo. Y vivir del diseño y del dibujo y de las artes, pues también, nada más que pues no sé todavía cuándo, pero sí, sí, definitivamente. A menos de que no sé, me quede manco o ciego, pues ya no. O a lo mejor haría otro tipo de arte, pero sí, sí, me encanta eso. Ya, yo creo que sí, bueno, a partir de las imágenes que nos has compartido, no conozco toda tu obra, he visto algunas publicaciones que compartes y todo esto, y veo que la verdad es una obra bastante sincera, por eso te preguntaba lo del tiempo, cómo lo veías el tiempo que lo empleas, porque veo que es una obra bastante sincera que no lleva prisa. Normalmente ahora se buscan los métodos más, estructurar métodos más prácticos, ¿no? Para obtener más rendimiento en cuanto al tiempo y todo esto. Y yo Ujú. veo, no quiero definir ni mucho menos, pero yo veo un tanto lo onírico en tu trabajo, un tanto también cómo te involucras de una forma diferente en el tiempo y cómo eso se va reflejando en tu trabajo. Creo que es un trabajo bastante auténtico y en ese sentido me gusta bastante lo que haces. Yo te agradezco muchísimo Gracias. el tiempo que nos has regalado, que nos obsequias. Espero no sea la única vez, espero que podamos ir dando seguimiento y pauta a tu trabajo, que lo muestres aquí en este canal y digo como una opción y no sé si nos quieras compartir tus redes, dónde te pueden encontrar, para que se puedan poner en contacto contigo. Sí, pues muchas gracias por tus palabras. Estoy en Instagram como, bueno, en Instagram, en Facebook y en YouTube me encuentran como Bifo Daniel. Bifo se escribe con B de burro y latina F-O. Bifo Daniel. Pues ahí contáctenme, mándenme mensaje, debatimos, platicamos, lo que quieran. Muchas gracias. Ok, perfecto. Pues gracias a ti y gracias a todas las personas que nos hacen favor de estar aquí con nosotros. Espero revisen las otras entrevistas. Se empieza a hacer un acervo y pues espero lo disfruten todo. Y gracias, Dani, por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias. Bye. Hasta luego.